Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones. El día de hoy, 24 de abril, pues con un poco de calor, un poquito nada más. Tenemos ya este nuevo episodio que lo estábamos llevando con Carmen, que es Este dolor no es mío. Y bueno, Carmen es la terapeuta holística que lo va a empezar a desglosar y tiene una invitada el día de hoy. Recuerda que en Radio Bioemocional le damos a todo el público la voz para que pueda expresar sus emociones y pueda compartir todas esas sensaciones de lo que se percibe en este programa. Ella se llama Ivonne Gómez y pues bienvenida a la Radio Bioemocional. Y bueno, pues vamos a comenzar. Adelante, Carmen. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, unos minutos más tarde, que la verdad es que el tráfico y el calor están fuertes, pero este, aquí estamos ya, retomando el tema de hace 8 días, ¿no? Que este tema está muy interesante y muy bueno, y pues bueno, con nuestra invitada especial el día de hoy, nuestra queridísima Ivonne Gómez. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, continuando con el tema de este dolor no es mío, lo que son las herencias karmáticas, los contratos karmáticos y todos los traumas que hemos venido viviendo en esta vida, en este presente, que hay muchas circunstancias, muchas experiencias que hay ocasiones que no alcanzamos a entender el por qué o el para qué, más bien sería para qué, ¿no? Siempre la pregunta tendría que ser ¿para qué? ¿Para qué vivo esto? ¿Qué es lo que me tiene que enseñar la vida, el evento, la circunstancia? Y todo es para aprender. Yo creo que todos los seres humanos en este momento estamos aprendiendo, estamos abiertos a aprender y aprovechando todas las redes de comunicación, es una gran oportunidad. Estamos viviendo la época del cambio, de la transformación y de la transmutación, es sí o sí. Solo que en esta ocasión, bueno, pues también se respeta mucho lo que es el libre albedrío, es para quien quiere verdaderamente tener un autoconocimiento, no para los demás, para nosotros mismos, para poder tener un avance tanto físico como material y espiritual y saber verdaderamente quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito de estar aquí? En estas energías del yin y del yang, que también son bien importantes, ¿no? ¿En qué tipo de energía me muevo? ¿Qué tipo de pensamientos y sentimientos manejo al día a día? ¿Con cuáles me voy a dormir y con cuáles me levanto? Hay ocasiones en que con los mismos pensamientos que me dormí, me levanté y viví, me volví a dormir y volví a vivir y bueno, pues vivir es una palabra muy hermosa, pero en realidad vivíamos en una desconexión de nosotros mismos. Estas cuestiones de las herencias karmáticas, de las experiencias, de las emociones, ¿qué tanto nos afectan el día de hoy? Yo venía expresándoles la semana pasada en la presentación anterior que yo no entendía, o sea, la situación de cuál era mi relación, por ejemplo, con mi padre que había sido asesinado y por qué yo ahora tenía un problema coronario, ¿sí? Siendo que yo no tenía factores de riesgo, no presento factores de riesgo, ni fumo, ni tomo, ni tengo una obesidad y bueno, siempre he cuidado mucho mi alimentación y sin en cambio, pues salgo con un problema coronario, un problema de corazón. Y justamente reviviendo la historia y preguntando, lo pude relacionar y bueno, pues al día de hoy sanar. Déjenme decirles que el sábado fui con mi cardiólogo, se sorprendió mucho porque dijo, ¿qué has hecho? Y le digo, pues nada. Dice, bueno, es que tu corazón está funcionando súper bien, súper bien. ¿Qué tuve que hacer? Primero llegar a la aceptación y al entendimiento del hecho, del evento. Y para nosotros, como familia de mi padre, pudo haber sido un evento muy traumático, karmático, pero el dolor que produce o el dolor que produjo en ese momento, las memorias celulares que se quedaron en nosotros, en su familia, sus hijos, obviamente fueron sumamente impactantes. Y el inconsciente prefiere guardar esos eventos,
esconderlos en lo más profundo, porque para no volver a sentir ese dolor, para no volver a revivir ese dolor, pero es necesario volver a entrar a ese dolor para poder sanar. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a trabajar este tema y pude darme cuenta, pero también viene la otra situación, o sea, no nada más las víctimas sufrimos, también del lado del victimario hay dolor y sufrimiento por la causa que se cometió. También del otro lado no vivieron bien. También del otro lado se acabó su paz, se acabó su tranquilidad, se acabó su prosperidad, se acabó su salud, se acabó toda su estabilidad emocional y familiar por el hecho de haber cometido un asesinato. Entonces, esto nos enseña que todas las cosas tienen un revés y un derecho, o una ida y un regreso, ¿no? Para quienes las hacen y para quienes las vivimos. Esa parte se maneja. Hace 8 días nos comentaban por ahí una mujercita que decía que, bueno, había sufrido la herida del rechazo de su mamá y ya la había perdonado, pero que las cosas no fluían bien. A veces no entendemos realmente lo que es el perdón y a veces pensamos que el hecho de perdonar ya merecemos que nos pongan la alfombra roja porque ya entonces ahora ya me porto bien, ya soy buena, ya te comprendí, ya te perdoné y ahora entonces las cosas deben ser diferentes. Sí, yo creo que esta cuestión del perdón es algo muy bueno, pero si no entendemos la raíz, ¿sí?, del problema, el cual yo voy antes que perdonar a aceptar, a reparar el daño, a entender y comprender, entonces el perdón pierde la fuerza y pierde realmente el contenido de lo que es un crecimiento espiritual. ¿Tú qué opinas, Ivonne? Hola, buenas tardes. Pues es importante ver el compromiso que se adquiere al atreverse a cambiar. Hablaba Carmen de todo lo karmático. Entonces, cuando yo estoy dentro de un programa, sea cual sea, AA, cualquier tipo de ayuda, incluso lo holístico, ¿no?, que es tan impresionante, y ver el compromiso, porque el sanar requiere perdonar. Entonces, muchas veces, ayer hablaba con una amiga que tiene algunos problemas de salud, y le digo, mira, dentro de la biodescodificación, o sea, estás enferma por eso, porque emocionalmente en tu cabeza hay algo que no has perdonado, ¿no? Y me dice, sí, es cierto. Ella desconoce de programas y todo, pero con esto pues le agrada, ¿no? El cómo nosotros a través de un programa de vida podemos cambiar muchas cosas en cuanto a la salud. El podar también el árbol genealógico no es fácil, pero es necesario. Si alguien muy apegado a mí me está causando daño, hablando de las conductas compulsivas, donde yo me aferro a que sé que me hace daño en lo espiritual y en la salud, una persona o una de las cosas que yo hago, porque pues también debo de hablar de eso, de los cambios, y que requiere compromiso, como les vuelvo a repetir, como perdonar, como poder cambiar, ¿no? Y digo, es bien grande el compromiso. Muchas veces hay reversa. ¿Por qué? Pues porque me da miedo, porque simplemente no quiero hacer ciertas cosas, porque implica que yo tenga que hacer una mesa redonda donde van a salir asuntos que a mi conveniencia no me van a gustar, ¿no? Como es que me digan, estás en un grupo y no, sigues con ciertas cosas, ¿no? Pero a través de esto es poder hacer frente a cada una de las cosas que me hacen daño. O sea, en lo karmático hablaba Carmen de cuando hay asesinatos, ¿no? Y cuando empiezas a preguntar, porque es bien importante llegar con uno que sea mayor en tu familia, como son los abuelos. Hoy ya no los tengo, pero cuando tuve a mi abuela nos platicaba pues de ciertos asuntos familiares, y digo, hoy, por eso nosotros hoy estamos pasando por tantas situaciones, ¿no? Entre esas pérdidas exclusivamente de niñas, de todos los hermanos de mi mamá. Entonces decimos, algo pasó aquí, algo en nuestro árbol, algún karma que estamos, pues que nos hay alguien que le va a corresponder sanarlo. No sabemos quién de la familia lo tenga que hacer, pero a mí hace poco, le comentaba a Carmen ahorita que veníamos,
me dice una amiga que me dice, pues, ¿qué crees que te toca a ti? ¿No? Y me impactó esa parte, digo, me toca sanar algo en mi linaje. Entonces estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario, dice, para conseguirlo. Y si me voy a atrever, pues sobre lo que venga, porque muchas veces para llegar a esos cambios o a sanar, pues hay que rifarte muchas cosas, ¿no? Como son dolores, vivencias, revivir cosas, ¿no? Porque es cierto que van sanando esas heridas, pero mal. Y ahí yo tengo que hablar con mi mamá. A través de las pláticas con mamá, puedo ver cuántas dificultades atravesaron desde las abuelas y todo. Entonces ahí tengo que entrarle y da miedo, ¿no? El que tengas que buscar el cambio, el que tengas que buscar sanarte. Yo mucho tiempo me enfermé del estómago. Y eran por todas esas cosas que pues me guardaba, que no decía, y caía al hospital cada 15 días, al grado de tener pues que estar hospitalizada. Cuando cambio mis viejos moldes y empiezo a saber por qué, tuve que empezar a trabajar, ¿no? Los resentimientos, tuve que empezar a trabajar, pues el rencor. Es bien feo vivir con rencor, porque de ahí pues nacen los tumores en la cabeza, ¿no? El cáncer. Entonces, pues es sanar. Aquí viene el árbol del bien y el mal, ¿no? El árbol de la vida, del bien y el mal. ¿Quién es él? O sea, ¿a dónde surge el mal? Pues dentro de mí, ¿no? ¿A dónde surge el bien? Pues dentro de mí. ¿Cuál es ese mal? Pues en todas las emociones que malinterpreté desde el vientre materno, porque esto viene desde el vientre materno, o sea, no fue ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30 años. Es desde el vientre materno con cuáles emociones, qué tipo de emociones tenía mamá y qué tipo de emociones tenía papá cuando tuvieron esa relación sexual y yo fui fecundada. Desde ese momento y más atrás vienen precisamente las cargas karmáticas. Por ejemplo, en el alcoholismo, o sea, quien hoy en día es un alcohólico o un drogadicto, no es nada más la persona que está viviendo hoy ahorita esos desequilibrios emocionales y que los viven a través del efecto de sustancias tóxicas, sino que también atrás también hay una herencia. ¿Cuántos de ese árbol genealógico del que hablabas, sí, eran alcohólicos? Y entonces también esa es una cuestión karmática. ¿Por qué? Porque hay muchos que logran salir del alcoholismo, porque ese es un karma parcialmente ahorita de esta vida. Lo aprendieron, o sea, lo vieron en papá, o lo vieron en el abuelo, o lo vieron en la mamá, y lo tomaron. Y lo tomaron como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de salida, ¿sí? Para evadir o para salirse de ciertas cuestiones emocionales o problemas existenciales. Pero todos aquellos que no logran salir del alcoholismo, de la drogadicción, es porque hay un fondo karmático. Hay un fondo transgeneracional que no ha sido tratado y que no ha sido liberado y que no ha sido sanado. Desde el reconocimiento de cuántas, 10 generaciones atrás, para sanar en este momento y sanar 10 generaciones adelante. Es un mundo de gente a la cual nosotros venimos a, pues, somos parte. Quizá ahorita cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, seamos un centro o seamos privilegiados en tomar la decisión de decir, ok, yo quiero hacer esto. Sí es un compromiso, sí requiere de compromiso, de tiempo, de esfuerzo, de dinero, por supuesto, porque hay que emplearle todo. Hay que emplearle todo para poder sanar. O sea, no tiene que haber limitaciones, es como el médico cuando tiene un paciente grave no puede limitar en medicamentos o dispositivos médicos o lo que sea para poder salvar. Igualmente en la cuestión emocional, es lo mismo la cuestión emocional. Tenemos que pasar por todas esas situaciones, ¿no? Hay veces que en esta cuestión de querer resolver una situación del presente, por ejemplo, la carencia económica, o sea, la pobreza, ¿desde dónde viene la pobreza económica? Esa creencia de decir, pues es más fácil que entre un
camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pues entonces mi pregunta era, ¿y por qué Dios entonces es el dueño de los cielos? Si es el ser supremo más rico y millonario que conocemos a través de la historia del mundo, ¿no? Pues Él es el dueño del oro y la plata, y entonces ¿cómo es que nos limita a nosotros en esa parte? Y no es que Él nos limite, ¿no? Sino que nuestras creencias, nuestra relación con nuestros antepasados, con toda esa cultura, ¿sí? Que venimos, que nos desarrollamos, que aprendimos, que tomamos, en la cual venimos desarrollándonos y creciendo, en nuestra mente estamos mal relacionados con el dinero, con la prosperidad, con la abundancia. Pero qué padre se escucha cuando el año nuevo le dices a todo mundo que tengas que prosperidad y abundancia. Güey, ¿de qué? ¿De qué hablas? ¿No? ¿De qué hablas? Porque imagínate que yo vivo en una depresión, con pensamientos negativos, con una carencia económica, con enfermedades físicas, que no hay el sustento en la casa, y me dices que Dios te bendiga y que te dé mucha prosperidad y abundancia. ¿De lo mismo? O sea, yo tuve que hacer ese análisis y esa introspección y decir, a ver, tienes que tener mucho cuidado lo que dices, ¿sí? Lo que haces, con lo que piensas. ¿Por qué? Porque justamente en ese concepto de malinterpretar las palabras, dicen que la palabra tiene poder de destrucción o de creación, ¿no? Entonces, cuando no sabes qué hay del otro lado realmente y pronuncias una palabra o dices algo de algo que tú le deseas, pero que la otra palabra, la otra persona que es el receptor, está viviendo en una crisis en todas las áreas de tu vida, pues puede que hasta que te mande una grosería, ¿no? Que te recuerda el 10 de mayo, ¿no? Porque va a decir, pues, ni siquiera ve cómo me siento y me está diciendo que sea abundante, que sea próspero, que sea feliz. Pues ¿de dónde, no? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo lo recibo yo? ¿No? Y esa es una cuestión también de lo que venimos arrastrando, de las carencias económicas, de las pobrezas, de la carencia afectiva, de la carencia de la comunicación. Sí, yo me acuerdo cuando era niña que si estaban dos personas adultas platicando, yo me iba a parar ahí nomás a escuchar. No. Mi mamá nos veía y nos pellizcaba con los ojos, ¿eh? O sea, literal, o sea, ya interpretábamos su mirada. Pero ¿qué era lo que saltaba? El miedo. Era el miedo lo que saltaba. Con solo verle sus ojitos y su rostro, vámonos, córrele patitas para que te quiero. Pero así era. O sea, mi abuela era lo doble. Mi tatarabuela, pues yo supongo que pues más, ¿no? Más, porque eso era lo que traían. Eso era lo que había. Una violación, un abuso sexual también es karmático. Si es del abusador, pues también trae un karma que en vez de, pues no se da cuenta, pero en vez de practicar la violencia, le correspondía realmente reparar esos daños de los ancestros, pero como no sabe el camino y no tiene con qué, pues entonces su instinto deformado lo lleva para hacer ese tipo de prácticas. Pero la víctima también tiene cuentas del pasado que tiene que reparar, que también hay que sanar, que también hay que trabajar. Entonces, cuando no nos vamos a esos terrenos, vivimos el día de hoy sin un propósito o vivir por vivir. Y no entendemos el para qué estamos aquí. Lejos de encontrar verdaderamente, sí buscamos esa abundancia económica, pero tenemos que empezar por lo esencial. Y lo esencial es la esencia. Es la esencia de cada ser humano. ¿De qué estamos hechos? ¿Sí? De la esencia, los elementos esenciales de la vida son los 4 elementos. Y cuando hay una emoción, la esencia esencial de cada uno de los elementos se altera. O sea, por eso dices, cuando te enojas, dices, se me subió la sangre a la cabeza, ¿no? Y me puse
pero bien caliente, o sea, de que el enojo lo que hace es que te hierve la sangre. Y eso produce una elevación de temperatura. A ver, acá el camarógrafo ya se fue por otro lado. ya está con los ojos. ¿Me hablaron? Pero no, o sea, es que en la emoción va a producir que ese elemento tenga una transformación y ese elemento que tiene una transformación va a generar una reacción en tu cuerpo. Las emociones, o sea, las emociones te van a llevar a un mundo de oscuridad, a un mundo frío, a un mundo hostil, que las emociones se mueven en el agua, o sea, es el agua la expresión de las emociones, ¿sí? O sea, si empezamos a estudiar el comportamiento del agua, pues entonces vamos a entender un poquito cómo me comporto yo cuando recibo una emoción, o recibo un mensaje, que no recibo una emoción, la emoción la desarrollo yo, ¿sí? Cuando hay un mensaje o una acción externa, ¿cómo recibo yo el mensaje y qué tipo de emoción estoy generando? Y la parte más importante, ¿en dónde, en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa emoción? Porque viene alguien y me pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y en la mañana hice un coraje. Con el efecto de la paleta payaso, ¿no? Claro, siempre estamos en ese efecto del aparentar, de las máscaras, ¿no? De que nadie me vea. No quiero que nadie vea cómo estoy, cómo me siento, ¿sí? Que no se den cuenta, porque entonces, ¿qué pasa si se den cuenta? Van a abusar de mí, me voy a ver vulnerable, ¿sí? Me voy a sentir indefensa. Van a decir que qué pendeja soy, ¿no? Para vivir, y pues sí lo soy. Lo peor es que lo que más escondo es precisamente lo que más tengo. ¿Sí? Es lo que más quiero esconder, porque yo lo estoy viendo en mi espejo, o sea, me voy al espejo y digo, veo mis ojos, digo, mejor me volteo, ¿no? Pero la otra gente no quiero que lo vea, no quiero que lo note, porque como yo misma me hago juicios, lo que no quiero es que la gente haga juicios sobre de mí, ¿sí? Y entonces vivo escondida, vivo completamente escondida atrás de una máscara, atrás de una pared que pareciera que nada ni nadie la pudiera derrumbar, ¿no? Sí, vivo en mi caparazón. ¿Todo está bien? ¿Cómo amaneciste? Bien. Ya no es la muralla de China, es la muralla de Carmen. Es la muralla de Hola, Carmen. ¿Cómo ves? Pues es bien, es bonito, ¿no? Saber todo esto, porque te atreves y te avientas y dices, yo me voy a sanar, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a los grupos de autoayuda de AA, pues decía el papá de mis hijos, pues que vaya ella, porque la loca es ella, ¿no? Y digo, qué bueno que llegué y que me tocó justo en ese momento, ¿no? Cuando hablas de las emociones, cómo se llega, ¿no? A un grupo de autoayuda con las emociones todas revueltas, vas con enfermedades que no sabes ni por qué las tienes, ¿no? Yo también un tiempo, pues llevo dos infartos, donde me he puesto muy mal, y hasta que me pongo a investigar, ¿no? ¿Por qué? O sea, no nada más les digo es un grupo, son muchos factores donde pude descubrir por qué. Y me dicen, pues es que estás queriendo como defender un territorio que a lo mejor ya no es tuyo, ¿no? Y les hablaba hace rato de tener el valor, ¿no? Y comprometerme a decir si es cierto. O sea, ya no es mi lugar. Entonces dicen, tiene que haber un valiente que rompa con las cadenas. Y dije, pues tengo que hacerlo, poner tierra de por medio, y eso a mí me va a dar seguridad y me va a ayudar a sanar todo esto que en su momento a mí me hizo daño. Y fue pues igual en el corazón. Entonces, esas situaciones que a mí me pusieron en riesgo, que no quería soltar, me llevaron a poder buscar otros horizontes, a poderme desarrollar en otros lugares donde pues perdí el miedo. Y el perder el miedo, el perder pues ese pensamiento del qué va a decir la gente, ¿no? Si me voy de mi casa, que pues a lo mejor fui cobarde, que me fui huyendo, que eso no me importó. Yo tuve que buscar lo mío, y a través del holístico, a través de la biodescodificación, a través de lo que es la holística y todas esas cosas que
hoy me han ayudado a descubrir qué es lo que me pone mal y hoy me comprometo. Hablábamos de lo que me va a sanar y a mí me gusta, ¿no? Me gusta esto y cada vez descubres más cosas, te comprometes y ves que tu familia se va acomodando. Porque es cierto, yo soy pues quizá el árbol y las raíces pues ahí van a estar agarrando fuerza, pero las ramas son los hijos. Entonces dicen, aviéntate, tú tienes que ser la valiente que defienda y que vaya cortando con todo esto. Digo, yo vengo de mi mamá, pues mamá soltera, yo en un tiempo igual, mi hija, ¿no? Y digo, yo quiero cortar con eso. Yo ya no quiero que en un futuro pues siga habiendo eso en mi familia. Entonces es buscar, atreverte a descubrir qué está haciendo mal, ¿no? ¿Qué está afectando? Y les decía, platicar con los ancestros es bien importante. Y cuando ya no están, pues yo me tuve que aventar el round. Hablaba hace rato Carmen, ¿no? De, pues, cómo vienen las generaciones. Y yo decía, no, o sea, yo sé que el amor no duele. Aquí lo entendí, lo aprendí. Porque siempre me quedé con eso, no, pues quédate en el matrimonio porque tú elegiste a la pareja y el amor duele. Pero no, es tu cruz. Yo hubo un momento en que dije, ¿sabes qué, abuela? No, o sea, me aventé un round porque tienes que ponerte a cuentas con tus ancestros y dije, no, a lo mejor a ti te funcionó, a mí no. Hoy te lo entrego, abuela, te amo, porque pues tiene que haber primero pues ahí, ¿no? Aventarte el round y después pues perdonar y pedir perdón y es parte de lo que aprendemos, de lo que sana, ¿no? Porque sí es bien feo cargar con esas creencias. Entonces, las creencias han hecho que mucha gente no despegue, que no sane y pues aquí estamos para eso, ¿no? Justamente, para ir derribando creencias que no son saludables, absolutamente para nadie. ¿Cómo lo hiciste? Empezar a trabajar con el amor no duele, ¿no? Hoy sé que el amor no duele, el amor es recíproco y tú lo vas a dar. Si no lo dan, pues ya, no es asunto mío. Hablábamos de la ley de correspondencia, ¿no? Dar y a veces no esperar recibir nada. Y me ha costado trabajo, ¿eh? O sea, cuando te separas, cuando viene la situación de hablar de un divorcio, imagínate todo lo que se siente, ¿no? Entonces dije, no, no es mi asunto, ya no quiero que esto siga lastimando. Ha costado trabajo porque es despegarte, dejar los años, ¿no? Que estás dentro de, o en una pareja, en un matrimonio, y pues ha costado trabajo. Ha sido de que, ching, voy a dejar y qué van a pensar, qué van a decir. A mí eso ya no, porque en su momento eso a mí me hizo mucho daño. Vamos a ver unos comentarios. Dice Daniel Jurado, yo digo que al perdonar a otros logramos la paz con nosotros mismos. Muchas veces cuando alguien nos ofende nos amargamos y enojamos. Esos sentimientos pueden arruinarnos la vida, aun cuando no hayamos hecho nada malo. Si permitimos que esos sentimientos permanezcan en nosotros, mi espíritu nunca sanará. Bobby Axelrod, saludos a todos. Dice ver más, a ver, voy a ver más. Y muchas gracias a la terapeuta Carmen por la sesión de ayer, fue una experiencia sanadora. Muchas gracias, Bobby, por darme la oportunidad de pues tener esta experiencia contigo. Es cierto, ¿no? Es cierto que el perdón es una acción, un sentimiento de bondad, de benevolencia para los demás y para nosotros mismos. Pero antes de perdonar a los demás, yo creo que es primero perdonarnos a nosotros. Yo muchas veces, antes, con una mirada que me hicieran mal, antes había una palabra, que en una ocasión yo tenía una paciente que tenía vértigo, me llegó a mi consultorio en calidad de bulto y ella trabajaba en Cometra. Y entonces médicamente en el seguro dijeron que no tenía nada que hacer, estaba tomando medicamentos, hexametazona, etcétera, y que no había manera, ¿no? Entonces llegó conmigo y empezamos a tomar sus terapias con acupuntura y otras terapias que le fui integrando y pues gracias al cielo pues ella sanó, salió. Pero una ocasión trabajando con ella me decía que tenía muchos problemas en su trabajo.
en sus relaciones con sus compañeras, que porque había una persona, una mujer, que cada que pasaba la barría, ¿no? Y le digo, a ver, ¿con qué te barre? Pues con los ojos. Le digo, es que los ojos no barren, ¿no? O sea, con los ojos no se puede barrer. Es que me ve de arriba abajo. Bueno, te ve de arriba abajo, pero eso no significa que en realidad esté manifestando un rechazo hacia ti o que no te tolere, ¿no? O sea, lejos, o sea, tampoco es que te esté barriendo. Yo, el único instrumento que conozco para barrer es una escoba. Es una escoba, no conozco ningún otro instrumento que sirva para barrer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la mala interpretación o la interpretación equivocada que tengo, que hago esos juicios de lo que hacen afuera? Y el problema no es lo que hacen afuera, es qué es lo que yo hago con lo que hacen afuera. ¿Qué hago yo con lo que hacen afuera? ¿Cómo interpreto yo los mensajes que estoy recibiendo de afuera? ¿No? Y ese día me dice, oye Carmen, es que tienes razón. Pues es que, o sea, dime cuántas veces agarró una escoba y te la pasó por todo un cuerpo para barrerte, ¿no? Dice, no, pues nunca. Bueno, pues entonces fue tu interpretación la que hizo que cada vez que tú te tropezabas o te encontrabas con esa mujer, tu espíritu y el de ella se fueron, ¿qué? Distanciando. Porque es lo que pasa. Esa energía o esa distancia, ese apagón que estamos produciendo, ese enojo, lo que hace es que el espíritu de una persona se aleja del otro. Entonces ahí se va formando un abismo. Y en ese abismo, cada día que pasa y pasa, vamos dándole más interpretación. Y entonces hay un evento que pasó hace 20 años y todavía sigo generando un montón de pensamientos día y noche por ese evento. Y ya perdí la oportunidad de vivir 20 años. Porque sigo enganchada en esa actitud y en esa acción que según me hizo la otra persona, pero no me la hizo a mí, la hizo ella. Yo no vivo adentro de ella, quien vive adentro de esa otra persona es ella misma. A la primera persona que agredimos es a la primera persona. ¿Quién es la primera persona? Yo. Cuando yo pronuncio una mala persona, cuando yo tengo un mal deseo, cuando tengo un mal sentimiento, cuando hago una acción equivocada, la primera persona que daño es a mí misma. ¿Sí? Por ahí en alguna ocasión en 93.7 en Radio Joya decía que el pecado más grande que podía cometer un ser humano es la autoagresión. Es la autoagresión. Entonces, cuando nosotros realmente sí nos agredimos, eso es lo que más daño nos hace. Entonces, el perdón tiene que empezar por nosotros mismos, para entonces de esa manera ir hacia afuera y verdaderamente tener un perdón sin esperar nada a cambio. Ni siquiera la gratitud, ni siquiera las gracias, ¿no? Simplemente te liberas de lo que es tuyo y de lo que no es tuyo y empiezas a fluir. Empiezas a fluir. Y ese es un sistema de creencias de lo que religiosamente o en nuestra cultura nos han hecho creer. Pero hay siempre, el mundo empieza de adentro, el mundo se vive adentro, la vida se vive adentro. Los karmas son los que nos separan de esta vida interna, de esta función, tanto mental como espiritual, como fisiológica. Estas sustancias químicas que se liberan con las emociones son las que van produciendo separación y oscuridad. ¿Cómo nos separa? ¿Sí? De nosotros mismos y de los demás. Entonces dejamos de pertenecer, ¿no? Dejamos de pertenecer. Dejamos de pertenecer a nosotros mismos y sentimos el rechazo, el abandono, la injusticia de los demás hacia nosotros. Vamos a leer los comentarios, a ver qué nos dicen. Isabel Gómez, bendiciones, Bobby, Axelrod,
¿Podrían hablar sobre cómo lograr el equilibrio mental y espiritual? Claro que sí. Al final vamos a hacer un pequeño ejercicio para equilibrar un poquito esa energía. ¿Qué más quieres aunar, Ivonne? Pues es importante. Yo lo escuché y lo llevé a cabo cuando dentro de coaching, porque les digo aquí, pues estamos abiertos a todo, ¿verdad? Sí. Donde dicen, el evento es neutro. O sea, tú le vas a dar la interpretación que tú quieras, pero como soy conmiserada, pues siempre le daba como que me hacen, como que me dicen. Y la verdad, hubo alguien que en su momento me dijo, ser víctima es un asco. Y ha de ser un asco vivir contigo. Y dije, ay, pero fue para ayudarme, ¿no? Cuando me di cuenta que vivir en conmiseración no ayuda, que estar haciéndome como que la enferma para que las miradas estuvieran ahí, pues no es grato. Correcto. Entonces, eso de, ay, es que me siento mal, es que me duele la cabeza, es que me hicieron, no, y lo tomé muy en cuenta. Entonces dije, si te sientes o si eres víctima, pues ha de ser un asco vivir contigo, ¿no? Entonces, es buscar, ¿no? Y dije, hoy voy a dar otro giro a lo que la gente haga, ¿no? Están los 4 acuerdos toltecas, donde dice, no te tomes nada personal, ¿no? Y yo siempre me tomé todo personal porque yo pensé que era el ombligo del mundo y que todas las miradas estaban sobre mí, que si hablaba Carmen de la chica que si es que me barren, o sea, te sientes tan, como que todo el mundo está fijando la atención en ti, que todo el mundo te ve mal, todo el mundo te desea el mal. Pues no, a lo mejor esto es lo que yo pensaba y que yo genero. Dice, de alguna manera cuando haces hola, ¿no? Que haces junto con la demás gente, que tu entorno sea pues o feo o bueno o mal. Pero eso está en cada uno de nosotros, ¿no? O yo me puedo vestir de cierta manera y yo ya no pregunto, oye, ¿se me ve bonito, Carmen? No, porque si me decían que se me veía mal, iba y me lo quitaba. Ahora me dicen, es como tú te sientas bien. Si tú te gusta salir, te gusta maquillarte, hazlo, ¿no? Cuando dependes de las emociones de otra persona, pues, ay, no me gusta ese vestido, quítate, no te maquilles. Pues ya no eres tú, ¿no? Ya otra gente te está manejando. Entonces, pues es buscar estar en paz con nosotros mismos. ¿Y cómo? Pues dejar de pelear. Dejar de sentirme como que todo el mundo me hace. Ya cuando dejas la victimeza a un lado, la vida cambia, ¿no? Y una ocasión, cuando los hijos de alguna manera perciben ciertas cosas en nosotros, pues en su momento te las van a echar en cara, ¿no? Entonces le digo, oye hijo, creo que estás mal, yo creo que requieres de un psicólogo, de un psiquiatra. Y me dijo, ¿y de qué me hablas, no? ¿Ve tú? O sea, tú hablándome de cambios de humor. Y dije, ¡zas! ¿No? Dicen, tu hijo, tu espejo. O sea, ¿qué vieron en ti? O como mucha gente, yo he escuchado que dicen, es que allá afuera los amigos lo hicieron que cayera en drogas, en alcohol, le enseñaron malos pasos. No, los hijos se pierden en casa, desde ahí se pierden. Entonces, cuando un hijo te hace un juicio, aguas, foco rojo. Entonces digo, nuevamente, o sea, a estar en paz y a provocar eso, ¿no? Paz en los demás. Y como hijos siempre vamos a hacer juicios. O sea, como hijos nunca vamos a estar contentos y plenos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cosas no se han dado de acuerdo a mis expectativas y mis exigencias. Yo creo que aquí el tema es cómo reacciono yo. ¿Sí? ¿Cómo reacciono yo a los reclamos? Y no digo que no sean importantes, porque bien lo dijiste, es un foco rojo, pero es un foco rojo para mí, para ver qué errores he venido cometiendo y sigo cometiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es ahí a donde tengo que estar bien alerta siempre, conmigo. ¿Cómo reacciono, cómo contesto, cómo pienso y qué hago? Dice Rosa Hernández, muy buena exposición, felicidades, aprendí mucho para llevar un mejor día a día a mí misma. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias. Bueno, realmente el tiempo se nos hace nada
No Tu sé, tiempo se acabó. no, este tiempo se acabó, lástima. No sé si haya más preguntas. Bueno, pues vamos a dar una terapia de acompañamiento. Un acompañamiento tuyo gratis. Un acompañamiento conmigo gratis. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio muy chiquito. Yo les voy a pedir que donde estén, donde se encuentren, por favor siéntense cómodos. Siéntanse y siéntense cómodos. Y hagan una respiración profunda. ¿Sí? Cierren sus ojos y vamos a hacer un pequeño ejercicio. De todo lo que ustedes han escuchado, recuerden una experiencia negativa, dolorosa, que hasta ahorita, hasta este momento los ha limitado. Que hasta este momento tienen pensamientos recurrentes, negativos o positivos, ¿sí? Pero que de alguna otra manera no los deja fluir. En todas las áreas de su vida están teniendo ahí, se están sintiendo como amarrados, se están sintiendo como bloqueados, que su energía no fluye, que sus pensamientos no están siendo asertivos. No, sin hacer juicio, solamente identifiquen la experiencia negativa. Y la vamos a anular, vamos a eliminar esa experiencia negativa, la vamos a enviar a otras dimensiones, a otros campos energéticos, a los campos oscuros, a hoyos negros de gusano, y las vamos a eliminar al 100% con potencial infinito igual a 0, menos infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Vamos a separar el cuerpo de la mente y del espíritu y vamos a borrar todas esas energías karmáticas y traumáticas de eventos dolorosos, de interpretaciones equivocadas. Los vamos a eliminar y a borrar al 100%. Al 100% del infinito igual a 0, menos infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Y vamos a fortalecer la mente y el espíritu. Y vamos a fortalecer su corazón, vamos a fortalecer su hígado, su cerebro, para que funcionen al 100% con el tiempo infinito. Este es un pequeño ejercicio de la terapia que estamos haciendo, entre otras. También manejamos la biodescodificación a distancia y presencial. Y bueno, pues con este ejercicio que hicimos, ¿cómo fue para ustedes? ¿Fue igual o mejor? ¿Fue igual o diferente? Si nos pueden escribir, ¿cómo fue para ustedes? Bueno, vamos a leer la carta que le toca a Ivonne. ¿Se la puedes leer al público? Tu carta, Ivonne, de bienvenida. Okay. Dice, pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la puede ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Un curso de milagros. Así es. Así es. Excelente. Un curso de milagros. Bueno, pues hemos concluido. Despídanse, chicas. Pues fue un placer Pues, estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Fue un placer. Les debíamos una segunda parte. No sé si vaya a haber una tercera parte. Por supuesto que sí. Bueno, dice nuestro camarógrafo que sí hay una tercera parte. Entonces, pues muchas gracias a todos. Esperamos sus comentarios. Denle like por ahí al video, por favor. Compartan. Compártanlo. Quizá haya mucha gente a la cual podamos ayudar un poquito. Ahorita hay una... Préstame el micrófono.
Bueno, hay una transmisión ahorita con un consejero en adicciones del tema codependencia, por favor no te lo pierdas. Y bueno, muchas gracias, esto fue Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones.